Un mensaje de fe. La sangre de los mártires y la Revolución Mexicana. Desde el principio existe la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no existe nada de cuanto existe. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vengan a mí todos los que están agobiados y fatigados con la carga, y yo les daré alivio. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas sobre ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. El dolor sigue golpeando a los fieles hijos de Dios. Tras consumarse la independencia, llegarían las leyes de reforma, que despojaron de sus propiedades a la Iglesia, teniéndose que llevar a cabo una migración masiva de órdenes religiosas que tuvieron que abandonar los lugares donde por siglos habían entregado el mensaje de esperanza, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas leyes de reforma, implantadas por el presidente Juárez, quien había sido educado por un religioso, golpearon fuertemente a la Iglesia, más allá de la privación de bienes y privilegios que le habían sido dados generosamente por donaciones de España y por la misma sociedad novohispana. Se trataba de un marco legislativo de tinte anticlerical, como sucede en nuestros días por aquellos que amañadamente defienden el famoso Estado laico con un verdadero dejo de intolerancia y engaño. Recapitulando, diríamos que la relevancia jurídica del hecho religioso va inscrita en la relevancia social. Hay un antiguo aforismo que lo conoce, por supuesto, el doctor Adame Codar como gran romanista y latinista que dice ubi societas ibi jus. Donde está la sociedad es un principio jurídico y sociológico, donde está la sociedad está el derecho. Porque el derecho es el que estructura al grupo social y lo organiza. La teoría de los ordenamientos jurídicos primarios de Santi Romano produjo la obsolescencia de los planteamientos liberales decimonónicos en el modo de plantear las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Teoría y autor que, por cierto, es poco conocido en México, ni siquiera se ha publicado, no obstante que es de principios del siglo pasado, su obra en México ni en América Latina, me parece. Conforme a dicha doctrina, los ordenamientos jurídicos primarios, el derecho canónico, lo propio cabe decir del ordenamiento de otras confesiones religiosas, no puede considerarse derecho estatal ni siquiera a títulos de estatutos de una asociación privada, sino un derecho distinto del Estado. Con arreglo a esta doctrina, el derecho canónico, por decirlo de alguna forma, sube de categoría. Pasa a ser considerado un derecho autónomo, independiente, soberano, pero precisamente por tener esas características, por ser un derecho no estatal, el Estado no tiene por qué aplicarlo del mismo modo que el Estado no aplica las normas de un país extranjero. En el periodo porfirista, la Iglesia tuvo un respiro que no le llevó a recuperar privilegios o posesiones, pero que le había permitido cierta paz y bienestar, como al resto de la nación, que vio grandes momentos de desarrollo. Por otra parte, la Reforma abrió las puertas al protestantismo y a otras iglesias, lo que favoreció a los propios emigrantes,
muchos de los cuales llegaron a México como inversionistas o trabajadores de confianza de empresas extranjeras en áreas relacionadas con la industria, el petróleo, las importaciones y exportaciones o la expansión y funcionamiento del ferrocarril. Para 1905, llegaban de Estados Unidos a México agrupaciones católicas como los Caballeros de Colón, un grupo influyente de norteamericanos inversionistas que se relacionaron con la alta burguesía mexicana. Sus ceremonias no fueron traducidas al castellano, sino hasta 1910, año en el que la Revolución Mexicana estalló. Durante esta revuelta que costó cientos de miles de vidas, el clero no participó tan activamente como lo hizo en la Guerra de Independencia. Sin embargo, tampoco permaneció indiferente a lo que ocurría, sobre todo frente a las pérdidas humanas, los heridos y los abusos que resultaban de las múltiples batallas, así como de las propuestas políticas y sociales que eran de interés general. El primer mártir católico de la Revolución Mexicana fue San David Galván, canonizado con 24 mexicanos más por Juan Pablo II en Roma, en mayo del año 2000. La Revolución Mexicana y sus turbulentos días afectó a la mayor parte de los curas en su quehacer pastoral. Por ejemplo, San Pedro de Jesús Maldonado, otro de los beatos mártires canonizados por Juan Pablo II, tuvo que estudiar en casas particulares y finalmente emigró a Estados Unidos, donde fue consagrado en El Paso, Texas, en 1918, cuando Pancho Villa clausuró el seminario de Chihuahua. Otros clérigos que cumplieron con su deber pastoral, aún en medio de las revueltas en los ensangrentados campos de batalla, fue San Juan María Robles, quien entre 1914 y 1916 trataba de poner en marcha los principios sociales emanados de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, preocupándose por los obreros y restaurando el hospital de Nochistlán, Zacatecas, que estaba en ruinas. La mayor parte de los santos y beatos mexicanos que alcanzaron la gloria de los altares por el martirio durante la Guerra Cristera también vieron en distintas etapas de sus vidas los difíciles años de la Revolución Mexicana. De los 55 existentes, 44 de ellos vivieron entre 1910 y 1926, y de estos, uno fue niño, el beato michoacano José Sánchez del Río, y 3 religiosas, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, y las beatas María Guadalupe García Zavala y Dorotea Chávez. El resto de los mártires fueron sacerdotes y laicos. El famoso varón de 4 ciénegas, Venustiano Carranza, no simpatizó con el clero, pues sus caudillos lo consideraban cómplice del gobierno del usurpador Victoriano Huerta, quien obligó a la iglesia a préstamos de dinero, mismos que por supuesto jamás fueron pagados. Emiliano Zapata y su ejército, sin embargo, fueron católicos y guadalupanos, al punto de que al estallar la Guerra Cristera, varios antiguos soldados y oficiales se integraron a las filas de los cristeros que luchaban por una mayor libertad religiosa. El 20 de noviembre de 1910 estalló la Revolución Mexicana, bajo la convocatoria de Francisco Indalecio Madero, y caudillos como Pascual Orozco y Francisco Villa se unieron a su causa, y en el sur, en Morelos, un antiguo caballerango católico, Emiliano Zapata, se levantó en armas. Por todas partes había levantamientos en contra del presidente Porfirio Díaz, quien, olvidándose del lema sufragio efectivo no reelección, también usado por Juárez, que se religió también en el poder, luego de 30 años de dictadura, renunció al cargo el 25 de mayo de 1911 y partió al destierro hacia París, escoltado en territorio nacional por Victoriano Huerta. El 7 de junio, Madero entró triunfante en la Ciudad de México, ante 100,000 personas que lo aclamaban, la quinta parte de la población de la capital. Pero el 28 de noviembre, Emiliano Zapata, apoyado en el Plan de Ayala, se volvió a levantar en armas y no reconoció al gobierno de Madero. Del 9 al 19 de febrero de 1913, hubo un violentísimo enfrentamiento en la capital, la Decena Trágica. Madero salió del castillo de Chapultepec y fue a Palacio Nacional escoltado por cadetes del Colegio Militar. Pero el 18 de febrero fue apresado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez y permanecieron detenidos en el Palacio Nacional.
La presidencia temporalmente fue ocupada por Pedro de Lascurain y el 22 de febrero de ese 1913, Francisco Indalecio Madero y José María Pino Suárez fueron llevados a la penitenciaría ubicada en el llamado Palacio Negro de Lecumberri, donde fueron fusilados. La sangre de los mártires y la Revolución Mexicana. En este episodio de nuestra historia estuvo presente San Rafael Guízar y Valencia, quien en aquellos años era un sencillo sacerdote que fue ordenado el 1 de junio de 1901 y quien, arrastrándose entre los heridos de la ciudadela, les auxiliaba en cuanto podía y les preguntaba si querían reconciliarse con Dios. Identificándose como cura, les daba la absolución. Al término del enfrentamiento en la ciudadela, el que llegara a ser quinto obispo de Veracruz descubrió que su sombrero había sido atravesado por una bala. Rafael Guízar y Valencia recorrió el país buscando recursos financieros para fundar el periódico católico La Nación, del que fue nombrado administrador. La Nación, que buscaba un manejo veraz y equilibrado de los hechos históricos de esos años, pronto fue confiscado por los carrancistas. Guízar y Valencia también logró filtrarse como capellán en el ejército de Zapata, con quienes se hacía pasar como vendedor de baratijas para poder impartir los sacramentos a la tropa y a los heridos. Algunas anécdotas relacionan que alguna vez fue delatado en sus servicios misionales y los oficiales ordenaron su ejecución. Ante el pelotón tuvo una agraciada idea: regalar a los soldados su reloj de oro, y lo lanzó al aire. En tanto los soldados se peleaban por ganarlo, él aprovechó el momento y se fugó. Sed mansos como corderos y astutos como serpientes. Los militares volvieron a buscar a Rafael Guízar y finalmente lo encontraron, pero en esta nueva ocasión lo salvó la campana, o sea, sus conocimientos de música. ¿Qué tocas? Cualquier instrumento: piano, guitarra, mandolina, violín, clarinete, saxofón, lo que usted guste, y también canto. A ver si es cierto. ¡Jálate pa' la otra calle! Pasamos frente a la agencia de música Otto y Arzós. El jefe de la escolta se metió en la tienda, sustrajo un acordeón y me lo entregó. ¡Ahora sóplale! Le bastó oír la primera pieza y quedó encantado. Entonces discurrió irse de parranda por lugares no muy santos y que yo amenizara la función. Hasta las 4 de la mañana estuve tocando y cantando canciones rancheras. El oficial se me acercó. Tú qué cura ni qué canónigo has de ser. Eres un buen músico. Toma estos 25 pesos por tu trabajo y llévate el acordeón para que tengas con qué comer. Cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados, lo volvieron a buscar, pero él salió del país y durante algún tiempo estuvo viviendo en Estados Unidos, Guatemala y Cuba. Narra el libro de Joaquín Antonio Peñalosa, de la editorial Rafael Guízar y Valencia, Rafael Guízar a sus órdenes. Conforme avanzó la revolución, se hicieron más agudos los ataques a la iglesia. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, no estuvo de acuerdo con la usurpación del poder por parte de Victoriano Huerta y luchó por recuperar el poder constitucionalista. El clero hizo un llamado al Partido Católico Nacional, que había sido fundado en 1911, y a los obreros para acatar a las autoridades constitucionales. Álvaro Obregón se sumó a las fuerzas de Carranza